tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Regálale una ofrenda de palmas al Espíritu de Dios y diga al Espíritu Santo: gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por estar aquí con cada uno de nosotros. Puede sentarse, hermano. Vamos a la Escritura. Juan capítulo 16. Quiero decirle, hermanos, que yo soy partidario del Espíritu de Dios. Cuando yo era una persona drogadicto, yo me burlaba de los cristianos. Había reuniones cristianas que nosotros hoy sé cómo se llaman, campañas evangélicas al aire libre. Y hermanos, ahí andaba yo ahí medio cholo y medio cruzado con una caguama, y me ponía yo, cuando se ponían los grupos a cantar alabanza, me ponía yo con la banda allá atrás a mofarme de los cristianos. Y miren dónde estoy ahora yo. Y deseo con todo el corazón que haya gente que se quiera mofar de nosotros los cristianos. Porque yo soy el primero en decir que si tú te mofas de los cristianos, pronto te veré aquí con nosotros. Pronto te veré adentro de una iglesia haciendo lo mismo de lo que tú te mofabas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué digo que soy partidario del Espíritu de Dios? Porque en el año 2002, en mis 5 sentidos, no estaba yo ni drogado, ni alcoholizado, ni con nicotina, con nada. Me agarró el Señor en mis 5 sentidos. Un día por la madrugada tuve un encuentro con el Señor y milagrosamente o repentinamente, hermanos, mis rodillas se doblaron delante de Él. Y desde esa fecha para acá somos partidarios del Espíritu de Dios, porque Él trajo convencimiento a mi vida, me hizo entender que la vida que yo llevaba no era una vida grata, no era una vida saludable para mí mismo. Y desde esos momentos, hermanos, aquí estamos. Y por eso somos partidarios del Espíritu de Dios. Por eso me fascina la búsqueda de Dios. Me fascina, hermanos, poder pasar tiempo con Dios, poder disfrutar de esos bellos y ricos momentos con el Eterno. Porque es maravilloso poder sentir la presencia de Dios. Mucha gente dice por ahí que Dios no existe. Mucha gente por ahí dicen que Dios no habla. Mucha gente por ahí dicen que pues Dios no existe. Pero yo quiero demostrarte hoy por qué nosotros necesitamos del Espíritu Santo. ¿Por qué usted como creyente necesita todos los días del Espíritu de Dios? No solamente una vez, sino todos los días. Por ejemplo, hoy comimos, ¿cierto o falso? Mañana vas a necesitar volver a comer, o más al rato. A ver, hermanos, como que la calor nos tiene un poquito dormidos. Hoy comimos, mañana, porque es una ¿qué? Es una necesidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si sabemos y entendemos que necesitamos del alimento físico, del pan, por qué no hemos querido entender que necesitamos día a día del Espíritu de Dios en nuestras vidas?
¿Por qué no queremos entender eso? Porque es más fácil entender que es más necesario el pan y nos esmeramos más por el pan, nos esmeramos, nos entregamos, nos invertimos más por el pan porque pensamos que eso es más necesario que el Espíritu de Dios, en cuanto la Escritura nos habla de que todo ese alimento del cual nosotros disfrutamos hace rato es algo que es perecedero. Pero del alimento del Espíritu, del alimento de la palabra, es, hermano, algo que nos va llevando a la eternidad. El alimento espiritual es lo que te lleva a la eternidad. Ese alimento del cual muchas veces no queremos comerlo, ese alimento que nos cuesta trabajo acercarnos a la mesa. ¿Cómo nos cuesta trabajo levantarnos en la madrugada a orar? ¿Cómo nos cuesta trabajo venir a la iglesia? ¿Nos pesan los qué? Nos pesan los pies para acercarnos a la mesa, para comer y gustar del pan espiritual, algo que nos va a llevar a la eternidad. Pero para el alimento físico, hermanos, los pies hasta zumban. Hasta se oye, así como cuando viene una manada así de reses, que se oye el tropel, o de caballo, se oye el tropel de la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para las cosas espirituales existe una oposición, o más bien un opositor, que es el que le pone al ser humano: no vayas a la iglesia, no vayas a perder el tiempo ahí. Es pura pérdida de tiempo. Todo tiempo invertido, todo tiempo que tú inviertas en Dios, todo el tiempo que tú inviertas en Dios, yo quiero decirte que no queda sin recompensa. Dile al que está a tu lado: es tiempo de invertir más tiempo con Dios. Juan capítulo 16, versículo 7 al versículo 13, yo le voy a dar lectura. Nos ponemos en pie por reverencia. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero que lea usted el verso 13. Amén. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda ¿qué? A toda la verdad. Puede sentarse. ¿Por qué necesitamos del Espíritu de Dios? Es una buena pregunta para que usted la medite mientras escucha lo que vamos a exponer. Porque es necesario que usted entienda que usted necesita al Espíritu Santo como necesita todos los días del agua y del pan. Así como usted necesita todos los días del agua y del pan, así necesita usted del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay cristianos hoy en día que
están ausentes del Espíritu de Dios. Y por eso existe adentro de la iglesia, o el mismo cristiano está dentro de la iglesia, pero no puede ver la luz de Cristo. Estamos adentro de la iglesia y no podemos rendir nuestra voluntad a Dios. Estamos adentro de la iglesia y lamentablemente, hermanos, a veces el cristiano tiene un carácter muy malo, un carácter muy desagradable, porque el no tener del Espíritu de Dios mantiene tu vida en oscuridad. Quiero decirte con eso, estás adentro de la iglesia, pero aún te sigues comportando como una persona que no conoce a Dios. Por eso es necesario que día a día, así como sabemos y entendemos que nuestro cuerpo necesita, ¿quién tiene por ahí ya una botellita de agua por ahí? A ver, levántela. Alguien que tenga el agua a la mano. A ver, hermana, levántala. ¿Por qué tienes esa botella de agua en la mano? Porque tu cuerpo lo necesita. Y para satisfacerlo, por esa razón agarras y tienes la botella de agua ahí. Porque necesitamos constantemente, nuestro cuerpo nos está pidiendo constantemente lo que necesita. Pero como el cuerpo sí nos pide nuestro cuerpo las cosas que son materiales, las cosas que son terrenales. Pero ¿por qué el cuerpo no te pide de lo espiritual? ¿Por qué el cuerpo no pide de lo espiritual? Porque aún el cristiano, estando dentro de la iglesia, vive escaso de espíritu. Vive escaso de la presencia de Dios. Vive escaso de la llenura. Vive escaso de la comunión del Espíritu de Dios. Cuando todos los días alimentas tu espíritu, cuando todos los días te alimentas de la palabra, de la presencia de Dios, hermanos, el mismo Espíritu de Dios te pide el alimento espiritual, que es la lectura de la palabra, la oración, y lo que no nos gusta hacer, ayunar. Cuando hay ausencia del Espíritu, tú no sientes eso. El cristiano no tiene ganas de ir a la iglesia porque hay una ausencia, hay algo, hay un vacío. No hay aquello que te está empujando, que te está pidiendo lo espiritual. Y tú le hablas hoy a un individuo de las cosas de Dios y no tiene esa chispa de pasión, no muestra esa pasión a las cosas que tú le estás compartiendo, porque está ausente del Espíritu. Y hoy el problema que tenemos es que el mismo cristiano no puede rendir la voluntad a Dios. No puede rendirse, no puede sujetarse, no puede someterse a la misma palabra de Dios. Hoy el cristiano vive, pero sigue viviendo la vida como cuando no conocían a Cristo. Se vive sin la palabra aquí. Te conduces como alguien que no tiene palabra aquí en el corazón. No hay nada que te detenga, no hay nada que te diga, oye, detente, esto no lo haga. El cristiano hoy dentro de la iglesia miente. El cristiano en su trabajo se comporta como cualquier mundano. Se ponen a chanzar, se ponen a alburear. Porque está ausente ¿de quién? Del Espíritu. Se supone que usted y yo, que somos creyentes, tiene que ser el sello de la casa. Tenemos que vivir por Él, tenemos que movernos por Él, tenemos que caminar por Él. Pero tú todavía caminas y haces lo que tú quieres.
Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Alguien? ¿Porque qué? ¿Qué dice nuevamente? ¿El qué? Los deseos de la qué son agradables a Dios, ¿no? Enemistad, o sea, ¿qué es enemistad? Que no le gusta, que no le agrade. Actividades interpersonales del espíritu. ¿Cuáles son aquellas actividades interpersonales? Es decir, lo que a él no le agrada, las cosas que a él no le gustan, las cosas de la carne. Pero muchas veces nos sujetamos más a la voluntad, al deseo de la carne, que a las cosas del espíritu. No puede el cristiano hoy vivir la palabra. No puede, al cristiano hoy le cuesta trabajo sujetarse a la palabra. Si la palabra dice perdona, ¿qué hace el cristiano? Está muele y muele la señora o el señor, no, los hijos. ¿Cuántas veces debes de perdonar a aquel que te falla? ¿Cuántas? 70 veces. Y tú a la primera dejas de ser cristiano, porque hay una ausencia. El Espíritu de Dios está ausente de ti porque usted así lo quiere. Pero Él está aquí con nosotros, Él está con usted. A donde quiera que usted va el Espíritu Santo de Dios. Usted respira y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Usted va a dormir, ahí está el Espíritu de Dios. Aún en los sueños está el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está con usted, porque Él dice en su palabra que Él estaría todos los días. ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin. El Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede ver ni recibir, pero vosotros le conocemos, está en nosotros y mora en nosotros. Con Él debe de ser tu amistad. Yo prefiero la amistad del Espíritu que la amistad de cualquier individuo, porque el Espíritu Santo siempre me va a guiar a la verdad, siempre me va a guiar a la justicia, me va a llevar a que yo me sujete a lo que dice la palabra, me va a llevar, hermanos, a que yo viva lo que hoy le estoy predicando, me va a llevar a perdonar. ¿Sabes por qué tu mujer es así? ¿Por qué tiene ese carácter? Por la ausencia de ¿qué? Del Espíritu. Ahí se pone la mujer como la chilindrina, ahí con la escoba barriendo y diciéndote, ¿no? Y cantándote. Muele y muele y muele la señora, ¿no? ¿Por qué? Y es cristiana y te recuerda el 10 de mayo a cada rato. ¿Por qué eres así? ¿Por la ausencia de qué? Por la ausencia. El Espíritu nos va a guiar a toda ¿qué? A toda verdad. No te va a guiar a las cosas interpersonales de Él, lo que a Él no le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. El carácter. En el carácter no se está llevando fruto. Hoy como iglesia dejamos mucho que desear. Como cristianos dejamos mucho que desear. Porque la gente espera verdaderamente ver un verdadero cambio en su vida.
En la iglesia adoras, brincas, chiflas, saltas, pero sales, vuelves a tu casa y vuelves a ser el mismo o la misma. No hay nada que te transforme, no hay nada que te cambie, porque si eres una persona que no te gusta vivir cerca de Dios, no te gusta la amistad del Espíritu de Dios, no te gusta el compañerismo del Espíritu de Dios, por eso hay problemas en el carácter o por el carácter. Márcale de otro número a los pastores, hermanos, márquenle a la congregación, pero con un número que no le conozcan. Y se van a dar cuenta cómo contesta el cristiano. Bueno, hasta yo mismo me asusté. ¿Sí? Porque nos hace falta ¿qué? El Espíritu. ¿Nos hace falta el qué? El Espíritu. Por eso es importante, hermanos, que tú camines con el Espíritu de Dios. Por eso es importante que tú busques la amistad ¿con quién? Yo reconozco la amistad que tengo con el pastor, con el hermano, con los hermanos. Pero para mí mi mejor amigo se llama Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ese debe de ser tu mejor ¿qué? Tu mejor amigo. Debe de ser tu mejor amistad. Para que tú puedas entonces dar fruto, rendir fruto. Que la gente pueda decir, wow, ¿qué le pasó a este tipo? Este tipo tenía un carácter muy explosivo. Pero ¿qué sucedió en él? Se le mojó la pólvora ya. ¿Qué sucedió? Que se conectó con el Espíritu de Dios, se tomó de la mano con el Espíritu de Dios y su carácter entonces empezó a dar frutos diferentes. Empezó a contestar como debe de ser, con calma, con mansedumbre. ¿No se dan cuenta que hoy en día ya no puedes platicar calorosamente con un cristiano? Porque los cristianos pierden los estribos, se airan. ¿Para qué soy bueno? Por la falta de la ausencia. Porque por el hecho que tú seas cristiano, si tú no alimentas día a día tu relación con Dios, porque Dios es el Espíritu, si tú no alimentas día a día tu vida con Él, por eso es que no puedes rendir fruto. Efesios capítulo 5 versículo 19. ¿A su nombre? ¿Sí me están entendiendo? Si no, empiezo desde el inicio. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 5 versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y ¿qué? Y verdad. Y si nos vamos a Gálatas capítulo 5 versículo, Gálatas capítulo 5 bendito sea el nombre del Señor. Mira cómo está la vida del ser humano hoy, o del creyente, que tiene una vida a medias tintas para con Dios. Mira cómo está. Esto, lo que dice el versículo 16 en adelante, esa es la vida del cristiano que tiene su vida a medias tintas para con Dios. Un cristiano porque solamente recibió a Cristo, se congrega en una iglesia y nunca, no ora ni por necesidad. Lee la Biblia, pero cuando va a la iglesia y nada más donde el pastor menciona los versículos, las citas que el pastor da, es lo único que lee. Mira, ¿cuál es la vida del ser humano
sin el Espíritu de Dios. Verso 17 dice, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de ¿qué? ¿Que son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. La vida del cristiano que tiene su vida a medias ¿qué? A medias tinta. Lamentablemente, hermanos, esto es lo que hoy está pasando. Por eso tú puedes ver que hay cristianos que se están divorciando, cristianos que se dejan, matrimonios que se fracturan, porque están ausentes a la vida del Espíritu. Por eso la necesidad del Espíritu Santo en tu vida es grande. Y si no lees la Biblia, no oras, no te congregas en una iglesia, no tienes día a día un devocional en tu casa, en tu hogar, hermanos, es difícil que tú puedas dar lo que sigue de esto. Es difícil que tu carácter pueda dejar un buen sabor de boca en los vecinos que día a día te están escuchando, en las amistades que tú tienes en tu trabajo, que ahí en tu trabajo tú tienes amistades que deben de sorprenderse de lo que tú eres en Dios, porque eres una persona que llena todos estos requisitos que necesitamos proyectarle a la humanidad hoy en día. El ser humano no está esperando seguir una religión. El ser humano, ¿saben qué es lo que está esperando? Seguir verdaderamente a Dios, seguir verdaderamente a Jesucristo. Pero ¿cómo si usted y yo no lo proyectamos? Por la necesidad que hay del Espíritu, por la ausencia, porque se está viviendo un cristianismo ausente del Espíritu de Dios. Y todos estos requisitos, todo esto que es desagradable, y aún que siguen en el verso 20, y aún en el verso 21, esa es la vida del cristiano que está hoy a medias tintas. Jamás me va a sorprender alguien que chifle, brinque, etcétera. Eso jamás nos debe de sorprender. Porque en resumida cuenta, esos que brincan, saltan y chiflan, que no estoy en contra de todo de eso, al contrario, alabo a la gente que lo haga, pero que lo proyecte allá afuera. Allá afuera es donde se necesita que todo lo que tú manifestabas, que sentías tú aquí, lo proyectes allá afuera, dando un buen testimonio, comportándote como te debes o como se debe uno de comportar allá afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Hay necesidad del Espíritu de Dios en tu vida. Escasea lo espiritual en ti, porque te has conformado solo ser un cristiano y no has buscado una relación, una comunión con el Espíritu de Dios. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién debe de ser tu mejor amigo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién debe de ser su mejor amigo? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién debe de ser tu mejor amigo, hermano? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Hermana, yo la veo muy atenta a usted. ¿Quién debe de ser su mejor amigo? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. ¿Quién debe de ser su mejor amigo? ¿Quién debe de ser? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios debe de ser nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo, hermanos, debe de ser tu mejor amigo.
Por eso dice el Señor en la Escritura, dice: a ustedes les conviene que yo ¿qué? Que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no ¿qué? No puede ser enviado. Pero si yo me voy, rogamos al Padre para que envíe ¿a quién? Al Consolador, al intercesor, a tu mejor amigo, al que nunca te va a traicionar, al que siempre va a estar ahí contigo en los peores momentos. El Espíritu de Dios es el que está contigo en la enfermedad, en la adversidad, en la traición, en la escasez, en cualquier momento desagradable de la vida. El Espíritu de Dios va a estar ahí, consolándote, levantando lo que es el ánimo, diciéndote: vamos, echa para adelante, no mires esto, no mires aquello. Pero hay hermanos que como son, bendito sea Jesús, es que yo no sé cómo se dan cuenta que uno trae un calcetín perforado. Se dan cuenta hasta de los más ocultos. Y eso no es que el pastor trae un calcetín perforado y se le sale el dedo gordo y por eso ya no voy a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad, hermanos? Porque a eso te lleva vivir una vida ausente del Espíritu, a que seas una persona muy ¿qué? Muy fijada, muy fijada, muy fijada. En cambio, si vives tomado de la mano con el Espíritu Santo de Dios, ese te va a llevar echando ¿para qué? Para adelante. Y tú vas a ver cómo van a caer 1000 a tu derecha y 1000 a tu izquierda y 10,000, y tú vas a seguir para adelante, porque tú no estás viendo lo que otros miran. Tú siempre tienes tus ojos puestos ¿en quién? En el autor y en el consumador de la fe. El mismo Espíritu te lleva a que tú seas un cristiano aferrado. Me aferro a las cosas de Dios, me aferro a la obra del ministerio, me aferro a la iglesia. Pero pasa tantito algo en la iglesia y todo el mundo sale ¿qué? Sale por piernas, salen corriendo. La ausencia del Espíritu de Dios. Una persona que vive día a día tomado de la mano con el Espíritu de Dios es una persona que no le va a importar lo que día a día pueda ver. Es más feo lo que vemos en el mundo y eso no nos asusta, ¿verdad? No nos asusta lo que vemos en el mundo, pero ¿cómo nos asusta lo que vemos dentro de la iglesia? ¿O será que todavía no nos ha redarguido el Espíritu Santo? ¿O será que todavía no nos ha convencido y nos gusta todavía vivir en el pecado? Nos gusta seguir practicando lo que practican los de allá afuera. Sigo haciendo lo mismo que hacen los de allá afuera. Y por esa razón hay mucho cristiano que no busca, hermano, más que el puro pretexto para salirse y andar con una cerveza en la mano, andar de infieles, andar robando, andar haciendo todo aquello que a Dios no le agrada. Por esa razón, por la ausencia del Espíritu de Dios en su vida. No contristéis, Efesios 4:30. No contristen al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día del arrebatamiento, para el día de tu redención. Y tal parece que al cristiano hoy no le interesa esa parte, porque el cristiano sigue de peor empeora, de mal en peor, y no se hace nada para dar un cambio. No se hace nada, hermanos, para cambiar. No se hace nada. A su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos dentro de la gente, dile al que está a tu lado: ¿serás un regenerado o alguien que le falta regeneración? Por eso tenemos adentro de la iglesia gente no regenerada. ¿Saben para qué se está usando hoy la palabra de Dios, hermano? Yo creo que más de 10 sí lo saben.
Hoy la palabra se está usando solo para educar al pecador, pero no para regenerar al pecador. Se está usando la palabra hoy para educar ¿a quién? Para educar al pecador, pero no para regenerar ¿a quién? Al pecador. Y somos nosotros regenerados por medio ¿de quién? Del Espíritu. Un día alguien que fue drogadicto, un día alguien que fue mentiroso, un día alguien que fue ladrón, un día alguien que fue de lo peor. Hoy puedes verlos predicando la palabra, hoy puedes ver a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, adoradores dentro de una iglesia que tú puedes decir, es que antes fue, sí, lo fue, pero el Espíritu de Dios vino a convencerlo, vino a redarguirlo, vino a hacerle ver que el camino que traía sin Dios era malo y lo cambió a una nueva ¿qué? A una nueva vida. ¿No será, hermanos, que nos hace falta qué? Regeneración. Dile al que está a tu lado, ¿no será que te hace falta ser regenerado? Porque puede ser un pecador educado, pero no regenerado, no cambiado. La Escritura dice, y hace rato el pastor mencionaba, 2 Corintios 5:17, de modo que si está alguno en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas en Cristo vienen a ser hechas ¿qué? Hechas nuevas. Tenemos de todo hoy en la iglesia. Tenemos de todo. Gente desleal, gente infiel, etcétera, para no meternos en detalle. Pero el Espíritu de Dios vino para provocar una regeneración en tu vida. Así como un día llegó en la vida de la hermana, así como llegó en la vida del borrachito, como el hermano, borrachito, o no le gustaba el trago, algo, ¿sí? Hoy le sigue echando, ¿ya no? A ver, ya no. ¿Quién fue el que lo regeneró en esa área? Ah, no, lo regeneró el pastor. No, es que ya ese cuate me cambió a mi papá. Piensan los hijos, es que ya me los cambiaron, es que ya no pachangueamos como antes, es que ya no le echamos como antes. No, jefe, salte de ahí. El Espíritu de Dios es el que regenera. El Espíritu Santo es el que cambia, es el que transforma, es el que hace a un borrachito, es el que cambia al borrachito por alguien de bien, por alguien que te va a hablar y te va a aconsejar de cosas buenas. Si el borrachito hoy te dice, mira, ya no bebas más, es porque él está regenerado y porque hoy él puede ver, porque cuando tú no eres regenerado, la Biblia dice, hermano, que tu entendimiento está cegado. La Biblia dice que tú no puedes ver más allá de lo que hoy mira. Tú no puedes ver, tú hoy te fumas un cigarro y no tienes la capacidad de reaccionar ante aquella imagen, escena fea que trae la cajetilla de cigarro, que trae a alguien ahí medio muerto a causa del tabaco. Y tú no tienes esa capacidad. Porque espiritualmente no puedes ver. Entonces, si hoy un borrachito o un fumador te dice eso, oye, mira, para ahí, para, porque eso te va a hacer daño, esto es nocivo contra la salud. No, de todas maneras me voy a morir, sí, pero no tan rápido, ¿sí? ¿Cómo?
El pago del pecado, la consecuencia de destruir este cuerpo, que es lo que hace el vino, es lo que hace el tabaco, es lo que hace la droga, es lo que hace la infidelidad. Porque eso es el ¿qué? El pago. Esa es la recompensa de lo malo, del pecado, de las cosas interpersonales que tú haces hacia Dios, las cosas que a Él no le agrada. ¿Tú crees que tú te puedes esconder de Dios? Recuerdo una historia cuando yo no era cristiano. Había en mi pueblo humilde, Dios bendiga a mi pueblo, y había una hermanita por ahí que no voy a decir su nombre porque a futuro puede conocerlos. Y mandaba a su hijo a la tienda y lo mandaba siempre a comprar 2 cigarros. Y le decía: mira, si alguien te pregunta ¿para qué quiero yo esos cigarros? Tú dile: es que es para quemarme una picada de bagre, o bandera, o juile, o jolote, como le llamen por acá. Y todos nosotros que escuchábamos eso nos reíamos y decíamos: si a nosotros no nos engaña, ¿creen que con ese show puede engañar a Dios? Y así hoy hay cristianos que piensan que Dios no los mira, piensan que lo que hacen, piensan que lo que dicen, piensan que su mala conducta es que aquí no me ve el pastor, aquí no me ve el hermano. Hermanos, hay que cuidarse de Dios, no de los hombres. Hay que vivir una vida honestamente por agradar a Dios y no a los hombres. Todo lo que usted quiera para agradarme a mí como pastor, o al pastor local, o al pastor de Huauchinango, hermano, pierde usted su tiempo. Trate de vivir la vida agradando día a día a Dios, porque Él sí conoce aún lo más profundo que hay en su ser. El secreto del corazón que usted no lo conoce, la Biblia dice que Dios es el que lo escudriña. Él es el que conoce el secreto de su corazón, y de Él hay que cuidarse, viviendo una vida limpiamente. ¿Para qué vamos a querer jugar al cuento? Bendito sea el nombre del Señor. No podemos jugar al cuento, hermanos. Pero hoy el cristiano vive así por la falta, por la necesidad que hay de que tú tengas una relación con el Espíritu de Dios. Por eso hoy dentro de la iglesia tenemos gente educada pero no regenerada. Bendito sea el nombre del Señor. Vivir una vida regenerada conlleva a la unión con Dios y con Cristo. Segunda Corintios capítulo 6. Primera Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora nos vamos al versículo 17 y tú te vas a dar cuenta, hermano, que vivir una vida regenerada, eso encierra una vida unida con Dios y con Cristo. Te hace ser un espíritu. Verso 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es. ¿Con quién? Entonces, ¿cómo vamos a vivir la vida? Como Él demanda que la vivamos. ¿Cómo tengo que vivir la vida? Como Él demanda que la ¿qué? Que la vivamos. Una vida unida a Cristo, con Dios, me va a demandar vivir una vida
conforme a su voluntad, conforme a su corazón, porque eso me hace un espíritu con Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tan importante puede ser para ti el Espíritu de Dios? Hermana, ¿qué tan importante puede ser para usted? ¿Cómo? Porque Él te guía a toda ¿qué? A toda verdad. ¿Qué es lo que pasaría si usted va a una tienda, paga con un billete de a 50 pesos y le devuelven un cambio de un billete de a 500? ¿Qué haría usted? Debería de ser así. Lamentablemente, hoy el cristiano lo mira como una ¿qué? Como una bendición. Bendición del Señor. Le pagué con una de a 50 y me regresó cambio de ¿qué? De a 500. Una persona que tiene una relación con el Espíritu de Dios día a día, te va a llevar la relación que tienes con el Espíritu de Dios a hacer lo que la hermana mencionó. A decirle a la persona: mira, te equivocaste, me diste cambio de uno de a 500, pero yo te pagué con un billete de a 50. Eso sería ser honesto, eso sería mostrar lo que es la relación y la guianza que tú tienes de parte del Espíritu de Dios. Y qué tan importante es para hoy tener esa relación con el Espíritu de Dios. ¿Saben por qué es importante? Porque la iglesia ha perdido la autoridad aquí en la tierra. Hoy la iglesia del Señor ha perdido la autoridad aquí en la tierra. Es decir, la iglesia del pasado causaba alboroto. La iglesia del pasado causaba ¿qué? Alboroto. Los hombres del pasado causaban alboroto a donde quiera que iban, no como el alboroto del líder de la luz del mundo. Esa es la muestra de que no hay una ¿qué? No hay una comunión, no hay una amistad. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios. No hay relación con Dios. No hay. No hay ese esfuerzo extra. No hay ese momento de doblar la rodilla y no me paro hasta que Dios me hable. No me paro hasta que yo tenga la evidencia, porque lo sentí, porque lo palpé, porque lo gusté, lo disfruté. Disfruté ese tiempo en presencia de Dios. Es importante porque la iglesia ha perdido la autoridad. Por eso es importante volver, hermanos, a establecer una amistad con el Espíritu de Dios. Segunda Corintios, capítulo 13. La importancia, la salutación del apóstol Pablo. Cómo él se despidió de los corintios. Segunda Corintios, capítulo 13. Hoy sientes el culto pesado, hoy te sientes desesperado. Te voy a decir por qué. Porque hay una ausencia del Espíritu de Dios en tu vida y por eso estás con el reloj en la mano. Por eso estás deseando ya que se calle este hombre, porque ya me tiene aburrido. Porque hay una ausencia ¿de quién? Del Espíritu de Dios. No hay amistad con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, te lleva, te hace que las cosas de Dios sean gratas, que las cosas de Dios sean gustosas, te persuade a todo lo que tiene que ver con Jesucristo, te persuade a las cosas de Dios, se vuelven pasión para ti.
Las cosas de Dios se vuelven pasión ¿para quién? Para nosotros. Pablo se termina despidiendo de los corintios. En el versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Y la qué? Y la comunión viene de la palabra griega koinonia, tener en común, tener compañerismo. Eso es lo que la iglesia ha dejado en el hoy: el compañerismo, la comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra. El Espíritu Santo de Dios es el que trajo la palabra, es el que confirma la palabra, es el que respalda la palabra, es el que revela la palabra, es el que provoca que la palabra llegue a tu corazón. Es necesario volver a la comunión con el Espíritu, porque la iglesia ha perdido la autoridad. Hoy, hermano, el diablo se nos mete adentro de las iglesias y se nos carcajea en nuestra cara. Y nosotros salimos con el show, con el cuento de que Dios a su tiempo lo liberará, Dios a su tiempo. Todo se lo queremos cargar a Dios. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo entonces a tu vida? ¿Para qué le fue dado a aquellos hombres del pasado cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? ¿Quién? La iglesia ha perdido ¿el qué? La autoridad, por falta de comunión. Por todos lados veo lo mismo. Por todos lados veo el déficit que hay, la falta de relación con Dios. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres comprado a precio de sangre? Sí. Pero no hay comunión con el Espíritu de Dios. No hay comunión con el que se encuentra aquí presente. ¿Qué sientes ahorita? ¿Sientes un calor? Bueno, así es. Su presencia es como un fuego abrasador. Cuando te da frío, que se te eriza toda la piel por el frío, así es la presencia del Espíritu de Dios. Cuando sientes como vértigo, como mareo, así es una reacción de su presencia en tu vida. Es necesario volver a la comunión, porque hoy la iglesia está trabajando, pero está trabajando sin la autoridad divina. Por eso nosotros le batallamos con la gente, porque queremos usar la palabra para educar al pecador a fuerza, para transformar al pecador a fuerza, y no debe de ser así. A mí quien me convenció, quien me regeneró, quien me transformó fue el Espíritu Santo de Dios. El día que llegó a mi vida, el día que tocó mi corazón, el día que me derrumbó y me hizo caer de rodillas llorando como un niño recién nacido. Desde ese día dejé de chupar droga. Desde ese día mi vida fue transformada, fue cambiada, diferente. Y todavía de pilón, cuando Él me llevó a congregarme a una iglesia, hermano, salí maravillado, porque llevé un amigo y el predicador ministró y pasamos mi amigo y yo pues me metí, que traía yo hambre de Dios como la traigo hoy. Y cuando yo deviso buscar a mi amigo, se fue y me dejó aquí embarcado. Pero cuando me di la vuelta casi lo piso, estaba derribado. Wow, y mucha gente en la iglesia derribada, y unos hablaban chistoso. Decía yo, wow, esta gente habla hasta idiomas. Me maravillé
de lo que se sentía en la iglesia. Una palabra que te llegaba hasta lo más profundo de tus huesos. Y hoy la iglesia ha perdido ¿la qué? ¿Qué ha perdido la iglesia hoy? ¿La qué? Dígalo, hermano, se lo voy a repetir. La iglesia hoy ha perdido la autoridad. Hoy la iglesia se encuentra sin ¿qué? Sin autoridad. Se nos está muriendo el cristiano de cáncer, se nos está muriendo el cristiano de diabetes, se nos está muriendo nuestros hermanos en la fe, se nos están muriendo porque las puertas del Hades están prevaleciendo contra la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia perdió la comunión, perdió el poder, perdió la autoridad, porque vivimos con doble vida, poca oración y mucha distracción. Pero yo quiero hacerte una invitación, porque Dios no nos llamó solamente para que nos reuniéramos a comer comida. Es parte de, y Dios se goza de eso. A Dios le agrada la unidad, a Dios le agrada que compartamos el pan los unos con los otros, ¿cierto o falso? Pero el propósito por el cual Dios nos permite reunirnos es para recuperar, para buscar, hermanos, su rostro, para buscar un encuentro con su presencia, para buscar día a día la amistad con su espíritu, porque la iglesia necesita nuevamente recuperar la autoridad. Cuando la iglesia recupere la autoridad, entonces los paralíticos se levantarán y empezarán a brincar, el mudo empezará a confesar a Jesucristo, el sordo empezará a escuchar la palabra, porque Cristo es el que hace la obra, porque Cristo es el que hace que todo eso se vaya del ser humano. Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies.